Palabras de Jean-Claude Trichet en un día histórico para la macroeconomía del viejo continente. Antonio Álvarez Osorio, muy buenas tardes. Buenas tardes, Laura. María Blanco, buenas tardes. Muy buenas tardes. Y está con nosotros también Raúl Ramírez, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, esta es la subida de tipos. ¿Y ahora qué? ¿Pensamos en las siguientes o en los efectos que va a tener reales en el bolsillo? El primer analista con el que hablábamos sobre las 3 menos cuarto de la tarde decía, bueno, los efectos reales para un españolito de a pie ya se notan en ese Euribor que ya está descontando más subidas de tipos. Pues no vamos a repetir lo que ha hecho el primer analista, porque sería una redundancia, vamos a intentar ir un poquito más lejos, ¿no? A ver, yo creo que Trichet no ha sorprendido a nadie, gracias a Dios. No ha sorprendido porque yo creo que el 0,25 sube de tipo ya estaba descontado, y en concreto esto tiene 3 efectos inmediatos, ¿no? El primero es porque lo hace. Obviamente, pues hablaremos mucho esta tarde probablemente de las 2 Europas que se están generando y las velocidades, y obviamente en la Europa más avanzada se intenta controlar el riesgo inflacionista, ¿no? En segundo lugar, ¿cuál es el primer caso? Pues bueno, y en la Europa no avanzada, porque la inflación aquí... Sí, 3,6 en marzo. Sí, sí, pero ten en cuenta que la medida sobrepesos, la preocupación es el crecimiento económico que están teniendo muchas Europas y no precisamente la española, ¿no? ¿Por qué? Entraremos ahora, ¿por qué el caso de España una vez más es diferente? Porque aquí tenemos 3 cuestiones que no tiene la misma Europa. Una inflación muy alta, como estoy diciendo. Segundo, estamos absolutamente endeudados. Y por otro lado no tenemos crecimiento económico, cosa que no pasa en el resto de la Europa. Esa es la gran diferencia del efecto que tiene la medida de Trichet o no. El segundo caso que vamos a tener muy clarito es quién sale ganando y quién sale perdiendo en esta decisión, ¿no? En el caso ya concreto de España. Pues como siempre hay unos perdedores y a gente que le viene bien y a gente que le viene mal. ¿A quién le va a venir muy mal? Principalmente al Estado. Primero porque tenemos una deuda con unos intereses muy alta que tenemos que devolver. Intereses que ahora van a ser más caros de devolver. Segundo, por necesidad de financiación del propio Estado. Nos va a costar mucho más. Y tercero, porque esto ralentizará obviamente el crecimiento y por otro lado nos hará quedarnos un poquito más lejos del planteamiento de déficit. Pero 25 puntos básicos ralentizan el crecimiento realmente. Por supuesto, lo que no... Mira, hoy he hecho la cuenta de cuánto ha sido el efecto de este 0,25. Cada punto, por ejemplo, las previsiones del gobierno que restamos, cada décima de crecimiento, supone media décima a efectos de déficit. Todo lo que nos anticipaba el Banco Central la semana pasada, los matices que ha hecho el gobierno, sus predicciones, sobre todo de crecimiento económico para esta, nos va a suponer 2.500 millones de euros a la economía española. Luego hablaremos y cómo lo vamos a conseguir, si lo sacaremos vía decretazo o lo tendremos que sacar por vía fiscal. La única manera de recuperar el mismo dinero que tiene la economía española es vía fiscal. Pero sin desviarme del tema, el siguiente gran perjudicado son las empresas y las familias. ¿Por qué? Pues segundo, porque lógicamente la presión financiera que tenemos, el primer impacto es en el Euribor. El Euribor ya está descontado que acaba el año entre el 2,2 al 2,5. ¿Esto qué implica? Pues una hipoteca media española son unos 700 euros más de subida. Esto que estoy hablando ya está descontado. O sea, subir del 0,25 más hubiera sido un desastre para la economía española. Y el tercer punto es decir, bueno, al no tener capacidad de ahorro, porque no vamos a tener, vamos a estar financieramente mucho más presionados, el crédito al consumo no se va a poder dar, es mucho más caro, por tanto consumiremos menos, queda grave el consumo. Y por último, y para finalizar, pues, lógicamente la inversión, el crédito a la inversión tampoco llega. ¿Quién gana? La banca, por los márgenes de intermediación, diferencia entre activo y pasivo, al bolsillito, como es de costumbre, y si yo fuera ahorrador y no vivo en España, sería un chollo, porque ahora todos los bancos van a salir a la calle a captar pasivos porque hay 846 millones de euros en depósitos dando vueltas por el escenario. El señor Botín, que es muy hábil, después de reunirse con Zapatero, al cual no hizo ni caso, ha dicho, oye, al 4,56 cuentas remuneradas. Esto es el efecto del 0,25 de Trichet. Raúl Ramírez es consejero delegado de Ramiser, con María Blanco, profesora de Economía de la Universidad de San Pablo y miembro del Instituto Juan de Mariana, y Antonio Álvarez Osorio, socio director del despacho de abogados Álvarez Osorio Miller y director de Foro Orfilia. Digo los cargos porque si no luego se enfadan y no quieren repetir el próximo jueves. A ver, y me surgen tantas dudas. Claro, es que en Europa somos 17, entonces aquí habrá que conjugar 17 intereses. Ahí, venga, ustedes. No es nada, es verdad que a España nos viene tan mal como ha dicho Raúl, pero es que además yo no sé si ha dicho eso de que nos viene fatal como análisis o lo ha dicho con espíritu crítico hacia el Banco Central Europeo. Yo creo que lo ha dicho objetivamente, o sea, de manera neutral. Sí, que no lo digo yo, que ha sido objetivamente. ¿No? Hasta yo reconozco que lo ha dicho objetivamente. Que reconozca María Blanco que yo he hecho algo objetivamente tiene su mérito. No, porque ha hecho un análisis. También en España somos muy dados a mirarnos nuestro ombligo. Primero, para decir que bien lo hacemos todo, Europa está en el fondo de rescate. Para los que no hemos cumplido o no hemos hecho los deberes como debíamos, podamos salir adelante. Por ejemplo, Portugal, que ya ha dicho que necesita
pues 75.000 millones de Pero estas euros, subidas ¿no? son 100 puntos básicos, María, en un año. Estamos ahora mismo en tipo de interés del 1, 100 puntos básicos han descontado, acabar en 2 o 3 subidas, probablemente una antes del verano, que tendremos otra, acabar el año en 2. Pero lo que quiero decir es que no ha sido una descontado. sorpresa, que está bien, a mí me parece que es una medida que está bien tomada, teniendo en cuenta que yo soy contraria a que se manipulen los precios de todo, en concreto los precios del tipo de interés también, o sea, los precios del dinero. A ver, yo creo que lo que tenemos que explicarle a los... Es que tenemos obras. Pues esto pasa en las mejores familias, lo de Son los tener vecinos obras. de al lado que estamos en los casa vecinos de al aquí. lado que están ahí. Estos son los del PSOE que te están bombardeando el programa. Antonio. No, yo lo que quería decir es que en todo caso a los ciudadanos lo que les tenemos que explicar es que... De déficit la trasladada a exterior, donde crece proporcionalmente lo que decrece el consumo. Es decir, como no confiamos en el mercado local, vamos a ver si el exterior tira de nuestra cuenta de resultados. Dicho todo esto, María, apuntas una cosa que aproximando que el episodio pasa por Valladolid, donde decimos, oye, mira, es que resulta que el problema de Portugal, a ver si... Sí, porque esto, yo de verdad pido disculpas a la audiencia por este sonido que es que está haciendo casi imposible que podamos mantener aquí una conversación porque se escucha más el taladro que a don Raúl. Ahora. Casi igual es mejor, ¿eh? Entonces, Portugal tiene dos cuestiones distintas. La cuestión de Portugal no está tanto en la deuda pública portuguesa, sino que la deuda pública no es más que el espejo de un sistema financiero y de una crisis de deuda privada, que es totalmente distinto a lo que le ha pasado al resto de los países y totalmente distinto al caso de Irlanda. Es un caso anómalo. Claro, es un caso tan anómalo. Entonces, ahora que estás hablando tanto de Trichet, que si estoy de acuerdo con vosotros, lo único que ha hecho ha sido anticipar o confirmar lo que ya el mercado había descontado a tasas de un año, llega el señor Strauss-Kahn, que supongo que sabéis quién es, del Fondo Monetario Internacional. Y este señor lo que hace es poner mi sobredor. Es decir, lo que está diciendo es, España es cierto que no tendrá el riesgo de contagio que ha tenido el resto, porque nuestras causas son distintas. Bien traído. Ahora, también explica por qué son distintas. Nosotros tenemos dos cosas muy claras. Si jugamos con los tres elementos, lo primero es que el problema que tiene España es que ha tenido un gobierno de 7 años que de economía no sabía absolutamente nada. Y las pocas medidas que ha tomado, que las ha tomado, es la diferencia con los 3 países rescatados, donde los cuales no se han querido o podido tomar medidas frente a un país que se han tomado, eso sí, tarde. Lo estamos comparando contra el balón de cola. Tarde y forzada. Cuando en esta mesa hace años, o hace ya un año que empezamos a hablar de esto, todo el mundo llamó la mano a la cabeza diciendo, España es un protectorado alemán, estamos intervenidos, fíjate, Francia. Gracias a Dios, si no hoy estaríamos en el caso portugués. ¿Por qué se nos ha intervenido? Aquí en esta vida nada es gratuito, ¿no? Se nos ha intervenido porque los principales acreedores de la banca española son los alemanes y los franceses. Si España acude al Fondo de Rescate Europeo, el Fondo Monetario Internacional, sería la ruina económica o la aceleración al freno del crecimiento económico que tiene ahora mismo Alemania. ¿Qué hizo el otro día Salgado combinando los 3 elementos para que los espectadores nos puedan entender un lenguaje, como decía Antonio, mucho más mundano? Pues básicamente hemos reconocido que no vamos a crecer en términos de crecimiento económico lo que habíamos dicho, y aquí hay 3 elementos. Lo que dijo el gobierno, que ha reculado, ¿vale? Estamos en 1,3. Lo que dijo el Banco Central Europeo, que nos dijo un 0,8, y lo que Fitch está diciendo. Dice, cuidado España, que este año un 0,5. Y hay un gap, un diferencial, prácticamente de un punto un año. Segundo, ¿qué dice el gobierno español? Ojo, que no crezamos tan rápido como hemos prometido, no implica que no cumplamos los criterios de consolidación fiscal para reducción del déficit que tenemos depositado en Bruselas. Porque si hiciéramos eso, media Europa temblaba. Por lo cual mantenemos el 6 sobre PIB para el año que viene y el 3 para el siguiente. Entonces, claro, cualquier persona que nos oiga con sentido común nos va a decir, oye, ¿y cómo vais a hacer eso si crecéis menos de lo que habéis previsto y esa era la base para la consolidación? Pues muy sencillo, recaudando. ¿Y eso qué quiere decir? Que nos van a caer una exacto, a la de vuelta del verano, como este gobierno, hasta que cambiemos, lo único que sabe arreglar la economía es recaudando vía imposición fiscal. Señores, no se gasten mucho el dinero en vacaciones, que cuando vuelvan de verano nos tendremos que apretar aún más el bolsillo, por valor de 2.500 millones de euros. Y Pepe Blanco ha hablado de Portugal, el ministro de Fomento. Ha dicho esto. Portugal. La subida de impuestos. Te has sentado bien, ¿eh? Te ha encantado. Has calculado tu hipoteca cuánto sube, ¿no? No tengo. Sigo haciendo alusión a un coloquio más mundano, ¿no? Es decir, en definitiva lo que le pasa al gobierno español es lo que le pasa por no haber hecho los deberes, ¿no? Es decir, es cuando uno tiene un accidente de tráfico y entonces ante ese accidente de tráfico tiene tantas cosas cuando entra en urgencias que no saben qué es lo que hay que atajar primero, pero hay que ir primero al tema vital para salvar la vida y después poder ir arreglando los huesos, ¿no? Bueno, pues ese salvar la vida en definitiva es el déficit público, porque es que si ese déficit público no lo bajamos
según los ajustes que nos ha pedido de una forma muy directa la Unión Europea, pues ese déficit público nos hace estar fuera de Europa. Y aparte de estar fuera de Europa, porque no tenemos o no cumplimos con los criterios de convergencia, aparte de quedarnos fuera de Europa, lo que sí estaríamos sería ante una irresponsabilidad absolutamente en la gestión del país, porque un déficit público en un país moderno no puede estar en el 11%, porque realmente un 11% de déficit público con un 21% de paro es absolutamente inasumible, ¿no? A día de hoy, ni social, ni económica, ni políticamente. Dicho esto, claro, es que al arreglar el déficit público nos tenemos que olvidar de otras cosas, porque claro, para seguir esos criterios de austeridad tenemos que además olvidarnos de tirar del consumo interno, de facilitar el crédito para las familias. O sea, hay determinadas cosas que si arreglamos unas van invariablemente a defenestrar otras, o por lo menos dejarlas aparcadas para no obtener ese crecimiento económico que podíamos tener estimulando la economía mediante la inversión pública, y en este caso no es, claro, porque no hay inversión pública en la medida que ese déficit público se tiene que atar, ¿no? Y se tiene que... Hay que bajar a lo mundano. Yo estoy de acuerdo contigo, lo que no hay que caer es en el populismo. O sea, este gobierno lleva 7 años intentando no elevar el tono y por tanto no explicar las cosas. Cuando bajas a lo mundano muchas veces hablan mucho y la gente no concreta en nada. Entonces yo creo que ya es hora de que en este país la gente concrete. Yo no puedo culpar a el ritmo inversor o la capacidad inversora o analítica estratégica que ha tenido una familia a la hora de meter sus ahorros o bien en bolsa o bien en inmuebles en este país, responsabilidad de Estado de esto, ni mucho menos. El sistema financiero o bancario de este país ha aprovechado una circunstancia de tipos para ganar el máximo dinero posible, otra cosa con un riesgo más o menos medido que ha pagado, por supuesto. Porque ha habido un terremoto en Japón de 7,4 grados. Económicas reales, una sociedad que se ha acostumbrado a tener dinero fácil, muy barato, y sobre todo pensando que eso nunca iba a acabar. Y hablando de tsunamis, por desgracia, pues vino la ola y nos ha tirado. Ha venido Europa y nos ha pasado por encima. Yo creo que en cierto modo sí se puede culpar en parte o responsabilizar en parte. Estaban encantados la corrupción de todos los partidos políticos en la burbuja inmobiliaria, la responsabilidad de... Antipopulista y muy antielectoral, porque encima lo van a hacer coincidir con... Exactamente, no puede ser que tengamos... Es que fue una periodista de otro país, una periodista extranjera que le preguntó, pero bueno, usted es la responsable de la política económica y también de la política monetaria y financiera, díganos qué van a hacer. Pregúntenle ustedes al Banco de España. Y luego desdicen al Banco de España porque no dan por buenas las cifras del Banco de España, que son todavía peores de las ya corregidas. Yo hago una última reflexión, ¿no? Y parece, porque también ha habido cambios políticos de hace una semana aquí, como que el presidente Zapatero ya no va a ser el candidato. Y ahí hay una contradicción que hay en nuestro sistema, que además es un sistema desde el punto de vista democrático muy viciado, ¿no? Es absolutamente necesaria una regeneración democrática a todos los niveles, que la clase política sea una clase en la cual confíen los ciudadanos. Y en segundo lugar, parece, y en conexión con esto que estoy diciendo, que ha hecho falta que el señor Zapatero ya no sea el candidato para que se pueda decir la verdad de la situación económica real que hay en España. Es decir, porque yo no he visto tantos datos durante toda esta semana, es decir, parece que todo estaba guardado en un cofre Pandora, ¿no? Para que en la medida que el señor Zapatero ya no tiene esa carrera política, pues en ese momento ya les podemos contar a los ciudadanos que no vamos a crecer 1,3, sino que va a ir a 0,8. Una tasa de paro del 16% dentro de 3 años. Claro. Que no eso es lo peor. Con lo cual eso lo que sí... Yo no sé quién está detrás de la decisión de Zapatero. Pero sí está. ¿Quién está detrás? El propio partido. No solamente el propio partido. A mí no me extrañaría nada que hubiera alguien por detrás diciendo, usted se va y se toman las medidas. Laura ha puesto una cosa en la mesa que dice el 16%, pero vamos a ver, ayer salió la vicepresidenta Salgado diciendo que no íbamos a llegar a 5 millones. ¿Cómo que no, señora? Es que probablemente ya estemos... Pasa que por eso yo creo que a la gente sí tenemos que explicar a la gente, claro que el español tiene derecho a conocer datos reales para poder juzgar. No tenemos que andar contando milongas. Pero esto es lo habitual, Raúl. No, por eso hay que cambiarlo. María, claro que vamos a llegar. Le voy a decir por qué vamos a llegar. Una razón muy sencilla. Porque usted está diciendo que no va a crecer por encima del 2,5, la economía española por debajo del 2,5 no genera empleo y se va a incorporar nueva materia que acaban las universidades al mercado laboral y no va a haber trabajo. Vamos a llegar a 5 millones, por desgracia. Claro que sí vamos a llegar. Raúl Ramírez, María Blanco, Antonio Álvarez Osorio, no les he preguntado por eso de esa propuesta de Esperanza Aguirre de formación en la Comunidad de Madrid. Brillante. A mí me parece que depende. Ni les he preguntado si han visto ustedes lo de Inside Job, la película esta, el documental. Bueno, el próximo jueves. Vamos a Japón, nuevo terremoto.